Hola a todos. La siguiente es una serie de cortos los cuales contienen un resumen de cada uno de los 15 capítulos contenidos en el libro El origen de las especies por Charles Darwin, el cual fue publicado en 1859 y se ha considerado como uno de los trabajos científicos de mayor relevancia. Darwin era un filósofo y naturalista inglés, reconocido por postular de manera ordenada la teoría de la evolución. Darwin abarca su teoría del origen de las especies a través de un ensayo donde toma sus observaciones y las de otros autores. Algunas serán mencionadas en los episodios. Quiero advertir a la audiencia que muchas interpretaciones deben ser revisadas con cautela, pues la teoría fue base para algunos de los escritos del darwinismo social de Nietzsche, hasta el eugenismo mismo. Por lo tanto, hay que apoyarse de mayores fuentes y las enseñanzas otorgadas por la historia de la humanidad. Es pertinente mencionar que el origen de las especies se concebía por seres que eran creados de manera inmutable, de forma separada, en el margen de días. Es decir, por ejemplo, que los reptiles nunca podrían tener una estructura orgánica previa a ellos, sino que, de manera espontánea, fue constituida su estructura debido a la creación mística de Dios. Sin embargo, la observación de nuestros patrones semejantes a los de varias especies nos dan indicio de una animalidad en nuestra humanidad y se llega al punto en que las especies no han sido independientemente creadas, sino que han descendido como variedades de otras especies. Hecho que décadas después de la obra maestra de Darwin es comprobado a nivel de laboratorio y bajo los análisis de datos en computadora. Adentrándonos en el tema, por una parte, se describe la evolución a través de la selección natural, la cual conduce a la inevitable extinción de formas de vida menos perfeccionadas. De este modo, se producirá la continuidad de cierta población y, según el caso, una sucesiva divergencia de caracteres. Así, Darwin se realiza planteamientos al observar las especies de América del Sur a través de su viaje en el Beagle. De este modo, desarrolla una especie de notas y bosquejos que para el año de 1859 da casi que por terminado. Sin embargo, esta publicación debe acelerarse. Este afán es aceptado por el mismo Darwin, que se da cuenta que el trabajo de Wallace en el archipiélago malayo es bastante bueno y se acerca mucho a sus mismas conclusiones, las cuales proponen unas leyes desconocidas en la herencia y la formación de las especies. Las variaciones en las especies son relacionadas por diferentes naturalistas debido a cambios frente a condiciones exteriores como clima o el alimento. Sin embargo, para Darwin puede haber más aspectos a tener en consideración. De este modo, y en la procura de separar diferentes variables, se centra por un lado en la observación de animales domésticos y plantas cultivadas. Y es ahí donde se llevará a su primer capítulo. El primer capítulo se enfoca en las observaciones de animales en estado doméstico, de modo tal que menciona aspectos relacionados con la variabilidad y la formación de razas o variantes en animales y semillas seleccionadas por los humanos. Así, Darwin expone observaciones propias y de otros autores con relación a la separación del hombre hacia las razas o variantes domésticas. Destaca además la diferencia de las especies domésticas debido a que se han criado en circunstancias menos uniformes o diferentes a la especie madre. Estas entonces desarrollan una variación importante debido a la exposición a nuevas condiciones que se ha producido por varias generaciones. Estas modificaciones pueden entonces aparecer en algunas partes o en todo el organismo y en algunos casos en el sistema reproductor del individuo. De lo anterior, hay que tener en cuenta que los cambios se producen dada la naturaleza del organismo y de las condiciones de vida, y que a su vez estos efectos en la descendencia pueden ser determinados o indeterminados. En el caso de los determinados, los descendientes son modificados de la misma manera por varias generaciones, y en los indeterminados, las variaciones corresponden a particularidades más pequeñas. Eso quiere decir, aparecen las razas domésticas o semillas del mismo fruto. No obstante, cabe destacar que hay casos en los que algunos animales se resisten a la variación. En cuanto al uso y desuso de los órganos, Darwin también describe como por ejemplo el pato y sus huesos de las alas llegan a perder peso. En cambio, sus patas, al igual que su cuerpo, presentan un aumento de peso a nivel óseo. Otro ejemplo está dado en el aumento de las ubres de las cabras y vacas, las cuales han sido ordeñadas por generaciones. Finalmente, la domesticación dada por el hombre es un evento muy antiguo del cual no hay un registro. En el libro se mencionan teorías sobre el origen de las razas de perros, también del ganado europeo y el de joroba. Sin embargo, no hay una claridad.
Otro caso, por ejemplo, es con las palomas domésticas, donde se estima, pero no se tiene una claridad de registro, cercano a 3000 años antes de Cristo en el Antiguo Egipto. El planteamiento de un tronco primitivo sostenido por Darwin describe un espécimen madre, el cual es proveniente de otra región o ha presentado una posible desaparición. Su postulado tuvo origen en gran parte bajo la observación de palomas y sus variaciones entre razas. Estas variaciones son los picos, cabezas, tipos de plumas, entre otras. De tal modo que Darwin puede apreciar en las palomas reversión de caracteres bajo observación de cruces, que produce entre diferentes descendientes. Estas palomas presentaban características de la especie silvestre Columba livia, sugiriendo a esta especie como el tronco primitivo de la paloma doméstica. Con tal precisión, Darwin llega a esta conclusión, la cual fue comprobada mucho tiempo después bajo análisis de secuencia genómica. Partiendo de lo que se ha mencionado al principio, la domesticación de los animales o por parte del humano y su selección de variantes sucesivas con el fin de su utilidad ha llevado a diferencias como por ejemplo entre un galgo y un sabueso, o por otro lado entre un caballo de carro y uno de carrera. Ese principio de selección permite el cambio de caracteres los cuales pueden ser modificados completamente. Así se genera la selección inconsciente. De todo lo anterior, entonces el humano es capaz, a través de diferentes culturas, de llegar a modificar animales o plantas para su beneficio, permitiendo diferenciar a las variaciones domésticas entre sí. Para la época y para Darwin, todo esto se origina bajo leyes desconocidas, las cuales rigen la variabilidad y el efecto que pueda dar uso o desuso de los órganos. Actualmente estas leyes son entendidas en parte y las bases para el entendimiento de las mismas se deben a nuestro admirado Darwin. Con esto damos fin al primer capítulo del origen de las especies. Agradezco a todos por quedarse en el canal, dar like y suscribirse. Les deseo un excelente día.